Me acompañan en esta mesa de... Bueno, el programa aparece como mesa de debate, pero realmente es una mesa de diálogo. Me acompañan en esta mesa 3 de los participantes en estas jornadas: Javier Duero, de Pista 34, Marta Gracia, de El Hangar, y Toni Cruz, de Beta Local. Pero sí que me gustaría que, bueno, las preguntas que voy a ir planteando, preguntas muy concretas, sí que me gustaría que también la respuesta o el comentario se hiciera extensivo a los otros participantes de las jornadas, y después abriremos un tiempo para que intervenga también el público asistente, ¿no? Y como os comentaba, os voy a hacer preguntas así muy concretas de temas que quizá, bueno, se han planteado aquí y que creo que deberíamos analizar más en profundidad, ¿no? Ayer, al hilo de un comentario, hoy no está Ramón, qué pena, porque esta iba para él, al hilo de un comentario de Ramón Salas, profesor en el grado de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Él decía que, bueno, o planteaba, dudaba de la legitimidad que puede tener un centro de arte contemporáneo, un museo, para promover un programa de residencias artísticas, ¿no? A mí lo que me gustaría plantear es precisamente eso. O sea, ¿creéis que un centro de arte, un museo, está legitimado para crear un programa de residencias? Y en ese caso, ¿deberían ser residencias orientadas a la investigación? O sea, abocadas a ese aspecto específico, o creéis que se pueden articular programas de este tipo que complementen otras iniciativas. Hombre, de alguna manera tú estás hablando de museo, estás hablando de centro de arte, es esa dicotomía funcional en la que, por ejemplo, el Reina Sofía en Madrid estuvo instalado durante muchos años, hasta que cambió su forma jurídica, se convirtió en un ente autónomo y suprimió esa parte de centro de arte, aunque opera por las actividades públicas y el Departamento de Educación que tiene como centro de arte, pero realmente su misión, lo que articula su misión, es la colección. Vosotros sois un museo, ¿no? Tenéis colección. Sí, colección. En tanto en cuanto esa sea la misión principal de la institución, sí que como institución estáis legitimados a plantear un programa de residencias, pero hay que pensar cómo se va a incardinar y qué grado de coherencia va a tener en tanto en cuanto esa misión esté definida. Si el programa de residencias es algo de lo que nutre a los investigadores, a los curadores que participan en las exposiciones temporales, al comité de adquisición de compras, al propio equipo, o a una comunidad específica de usuarios que el museo tiene, por ejemplo, colegios, por ejemplo, mayores, universitarios, etcétera. O por el contrario, va a ser un programa de residencias más centrado en la producción, porque hay un hueco, o hay una falla, o hay una falta de recursos, y eso es algo que se plantea desde el propio sector, desde la propia comunidad o desde el propio tejido. Es decir, que ahí depende mucho del grado de corresponsabilidad que un museo quiera tomar con su contexto, viendo un poco las carencias. Es decir, en Madrid no tendría sentido que un museo de esta naturaleza tuviera un centro de recursos, porque ahí hay espacios privados, municipales, que se ocupan de esa misión o que tienen esa tarea. Entonces, en esa idea de definir o de determinar fallas, necesidades, problemas que tiene, por un lado, el museo de manera inherente, interna, pero también su contexto, ese tejido, está totalmente legitimado. El desafío fundamental es ese. Si ese programa de residencias, insisto, va a ser algo para una comunidad, el equipo o los colaboradores con los que trabaja el museo, que son todos esos que he definido antes, mediadores, curadores, artistas, etcétera, o se plantea como un servicio público verdaderamente, y ahí ya lo abres. Ahí entran diseñadores, entran arquitectos, entran ingenieros, sociólogos, economistas, matemáticos, todo el tejido intelectual, pero que también tiene elementos de creatividad que pueden aportar, pues, innovación o otros procesos
que luego se pueden transversalizar con los propios procesos inherentes al trabajo de un artista plástico o visual. Es una pregunta compleja, sofisticada, pero sí, la respuesta sí está absolutamente legitimada, estáis absolutamente legitimados como institución, pero claro, en base a esos parámetros de aproximación, de escucha, de consenso, de determinación de posibilidades y de fallas que hay en el propio contexto, bien de Tenerife o bien de las Islas Canarias. No sé qué opina Marta, porque hay otra posibilidad, ¿no?, que se ha ido esbozando. Lo contaba Luna Bengoechea, ¿no? Las residencias en las que ella ha estado han sido apoyadas económicamente a través de becas del Centro Atlántico de Arte Moderno y del Centro de Arte La Regenta. Esa podría ser otra posibilidad, ¿no? El apoyo para que artistas locales o no locales, el apoyo económico para que puedan disfrutar de residencias que ya están funcionando por ahí, ¿no? Más que crear aquí espacios. Claro, pero en ese caso no sería tanto como que el TEA crea un programa de residencias propio y específico a su naturaleza, a su misión, sino que articula una línea de ayudas o de apoyo. Y ahí sí que puede entrar en contradicción si esa es la misión de un museo, tener una línea de apoyo para artistas de su tejido, de su contexto, que hagan residencias o bien en el mismo si las hubiera en el mismo contexto o bien en el resto del Estado a nivel internacional, o esa es más una misión de una municipalidad, de una fundación privada, del propio cabildo, del gobierno autonómico. Es decir, podríamos preguntarnos de quién es esa responsabilidad. No sé si queréis comentar algo, Toni y Marta. Y bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que se hablaba ayer de que, o sea, si ya existen programas de residencia, un poco volver a hacer lo que está pasando, pues yo me pregunto el por qué. ¿Sí? ¿No? O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros programas los pensamos porque faltan, pensando en que faltan, no se están haciendo, ¿no? Y yo creo que si se creara una residencia en Puerto Rico con fondos y que funcionara como, no tendría que existir la residencia en Beta Local, ¿no? Lo que habría sería como buscar la manera de colaborar con esa otra que existe. O sea, yo creo que sí me pregunto como el cómo se apoyarían entonces esas iniciativas que ya están sucediendo, sí. No seguir haciendo y volviendo a hacer lo que existe. A lo mismo. A lo mismo, sí. Sí. Bueno, yo creo que una de las ventajas del concepto de residencia artística es precisamente su versatilidad. Por lo tanto, no creo que si ya existe una residencia o unos modelos de residencia que están operando y funcionan, proponer otro tipo de residencia sea incompatible. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Javier, ¿no?, a la hora de situar. Ahora que hablamos de residencias, no hablamos tanto de residencias, sino las residencias en el TEA, que eso sitúa muchísimo. Y bueno, comparto totalmente pues estos dos aspectos, ¿no?, a tener en cuenta. Una es la propia misión del proyecto del TEA, y otra es también tener en cuenta, una vez trabajado eso, pues cómo el TEA se abre a través de su programa de residencias a su propio contexto, ¿no? Entonces allí podemos estar hablando incluso de no solo un formato de residencias, sino de diferentes formatos desde el propio TEA. Toni. No, que también eso me lo pregunto yo, ¿no? Como hablamos de residencia, pero o sea, estamos también pensando en diseñar distintas experiencias y formas de ayudar. O sea, a lo mejor el término, o sea, estamos usando, por ejemplo, para
para mí, o sea, hay cosas que se plantearon aquí que no necesariamente pues son lo que en mi cabeza es una residencia. Y o sea, sí, son distintos modelos, pero tal vez pensar en diseñar una experiencia en particular, o sea, qué es eso que va a estar sucediendo y por qué llamarlo residencia otra vez, o sea, qué es esa otra cosa que se puede plantear, ¿no? Bueno, yo en este caso, que creo que, bueno, tu comentario apunta a la eterna pregunta de qué es una residencia, que meterse allí pues puede ser... Era la siguiente que os iba a plantear, o sea que muy bien, podemos entrar en... Yo quería hacer Sí, sí. Antes de entrar un poco en ese debate, yo quería hacer un aporte pensando un poco en lo que planteaba Toni y pensando en esa idea de residencia física, programas de residencias o residencias como atemporales o como un marco de actuación más específico en el tiempo, ayudando o colaborando con terceras instancias o con instancias o con terceras instituciones. En Madrid tenemos un organismo, bueno, tenemos como una estructura que depende del ayuntamiento, del área de cultura, y que está radicada dentro de Matadero Madrid, pero que actúa con total independencia, que es Intermediae. Entonces, Intermediae funciona como una suerte de oficina de proyectos, de ejecución de proyectos, que son financiados desde el ayuntamiento y entran desde la creación artística, la producción artística, la investigación, la arquitectura, paisaje urbano, generación de comunidad, soberanía alimentaria, es decir, tocan temas troncales que afectan a lo que es la creación artística, pero también la cuestión de arquitectura, de urbanismo de la ciudad, y es una oficina. Y lo que se dedican es a generar, o sea, captar los recursos y distribuirlos o redistribuirlos, en este caso, por los diferentes barrios y distritos en función de la escala, dimensión o naturaleza del proyecto. Entonces, tal vez, si el TEA tiene una oficina de proyectos, una de las líneas de actuación o de trabajo de esa oficina de proyectos podría ser gestionar ese programa de residencias. Quiero decir con esto que Intermediae es un organismo hijo de la crisis, que se ha ido desarrollando en el tiempo por la crisis, que es absolutamente pragmático, neutral, muy dinámico, todo lo que hacen está absolutamente aterrizado y trabaja en un código de operatividad. Tenemos este dinero, queremos hacer estos proyectos en estos barrios, trabajamos con estos agentes, con estos interlocutores, con estos proveedores, y son una oficina ciudadana o cívica de producción que redistribuye. Y para mí es un modelo muy diferente a Media Lab, pero que puede ser un ejemplo, pensando que si TEA no va a tener un espacio físico para los residentes, si TEA va a poner en marcha el programa, pero lo quiere hacer con terceros, tal vez pueda ser una oficina dentro de TEA, una oficina gestora o productora, que pueden ser 1, 2, 3 personas, tiempo parcial, tiempo completo, quienes lo hagan. Otra fórmula es externalizar esa oficina o externalizar ese equipo mediante un convenio de colaboración con un socio externo, que en la isla los hay, que tienen experiencia, que tienen el conocimiento, que tienen la especialización y que lo puedan hacer de una manera temporal, durante 1 año, 2 años, y luego se renueva durante un tiempo, ¿no? Pienso en la Sala Arjova de Barcelona. El Instituto Catalán de la Juventud trabaja con un equipo estable, con Oriol Condevila y con Tomás Sánchez, tiene un acuerdo de colaboración, están contratados y funciona de una manera absolutamente, en mi opinión, impecable, ¿no? De cómo una institución externaliza en profesionales que no son una estructura, sino son profesionales específicos que llevan a cabo la gestión y la programación de esa sala, que lo están haciendo con mucho éxito y que además han subvertido esa idea de la sala de exposiciones para artistas emergentes, sino que la han expandido mediante mecanismos de colaboración por toda la ciudad, ¿no? Entonces, en este caso la Sala Arjova depende del Gobierno de la Generalitat, en este caso Intermediae depende de un ayuntamiento, pero creo que son como organismos inteligentes, muy pequeñitos, con pocos recursos, pero que han sabido dotarse de operatividad en un marco de crisis y en un marco de muchas dudas, porque hay que hacer, y ese era el mensaje que había que mandar a la comunidad artística y al contexto local. Y yo creo que la presión principal que tenéis desde el TEA ahora es esa, la expectativa que estas jornadas generan, la ansiedad que genera en la gente y en el contexto, igual que nos ha generado en Madrid,
el cambio político y la nueva política cultural que se está poniendo en marcha no genera dinámicas de consenso automáticas, genera mucha tensión, mucha ansiedad por la precariedad, expectativas altas, y eso también puede ser problemático. No sé si he aclarado, pero bueno, era un poco lanzar esos dos ejemplos. No sé si queréis, antes de pasar a otro tema, hacer algún comentario, Gilberto. Espera, que te va a dar Dailo el... Que parte de la clave está en lo que plantea Javier Duero, y el problema de TEA ahora mismo, pese a que están en un proceso de refundación, que no llaman como tal, es la indefinición de la institución. Quiero decir, ahora mismo TEA, quiero decir, cuando te acercas desde fuera a TEA, resulta todavía un tanto difuso en cuanto a cuáles son sus misiones y cuál es su objetivo. Antes, para mí, de pasar a una residencia, creo que es importante acabar de definir el centro o el museo, porque la realidad es que cualquier programa que se lleve a cabo sin entender el contexto en el que te desarrollas resulta complejo, es decir, y no da sensación de continuidad. Es decir, hay que definir la institución, que para mí no existe como tal todavía, y no creo que sea algo negativo, creo que es algo positivo en la medida que nos permite ir hacia adelante, pero creo que estamos todavía, o creo que estamos en la medida que no deja de ser de todo, en un proceso de definición todavía, que es fundamental para poder abordar la residencia. Porque yo no acabo de ver TEA como un museo, no acabo de ver TEA como un centro de arte, quiero decir, no acabo de entender exactamente cuál es el papel, y el hecho de no entenderlo creo que es algo positivo. Quiero decir que no lo veo como algo malo, o sea, no me malinterprete. Ni siquiera y ya a estas alturas casi que me es igual que haya o no haya director, o sea, no creo que eso sea lo importante. De hecho, se podría ir hacia otro modelo que sería distinto. Pero es verdad que necesitamos saber el modelo para saber con quién estamos hablando. Es decir, si yo intento entrar en una residencia o trabajar en una residencia de TEA, necesitaría saber en qué contexto voy a trabajar. Es decir, cuál es mi relación. ¿Esto es un centro de cultura visual? No lo es decir, qué peso tiene la colección, qué peso no tiene, cuáles son las líneas de trabajo, cuáles no las tiene, cuáles no son. Quiero decir que además me parece lícito que haya unas líneas de trabajo que dejen otras fuera, pero creo que eso es un proceso que deberíamos definir previamente, que es relativamente sencillo, es decir, porque tienen personas capacitadas para hacerlo, antes de dar un salto a hablar de residencia u otro tipo de término. E incluso antes de establecer relaciones con otras asociaciones, entidades, personas y demás. Creo que eso es un proceso complejo, pero que debe ser rápido y se debe hacer. Eso es al menos. No sé si hay algún comentario más. Yo, por otro lado, al hilo de lo que tú comentabas, o sea, sí que creo que desde el punto más institucional, pues puede, bueno, es importante, ¿no?, la urgencia de definir la propia institución, pero incluso esta situación, bueno, que no creo que sea anárquica, o sea, no la conozco profundamente, pero no creo que tampoco sea anárquica, incluso puede ser interesante pues para experimentar. Es que, o sea, pero entonces, que me parece interesante, pero entonces planteémoslo como una opción de definir el centro. Quiero decir, que me parecería... O no. No, pero es que no creo, o sea... Perdona. No, perdona tú. Perdona. Digo que a lo mejor, sí que habrá artistas que necesiten tener una concreción del contexto en el que van a trabajar, ¿no? O sea, de tener una concreción, sí, cuál es este contexto a nivel institucional, pero quizás hay otros artistas que pueden encontrar interesante el simple hecho que es una institución poco definida. Pero, o sea, una institución es poco definida, es interesante cuando se define como poco definida. El problema es cuando no quieres entrar en ningún tipo de definición. O sea, a mí me parece que es un proceso interesante para acabar definiendo el centro. Si no lo veo como es que te digo, yo no lo veo como un problema per se. Simplemente es una oportunidad, pero tenemos que, o sea, si vamos a hacer una residencia, habrá que ponerlo todo sobre la mesa. Claro que hay artistas y comisarios, yo mismo, que vas a trabajar con la institución porque quieres trabajar. Te da lo mismo que la institución esté mejor o peor, tú lo que quieres es trabajar. De hecho, te pasas un poquito el rollo como, bueno, es que yo lo quiero trabajar. Eso pasa, pero, a ver, las instituciones necesitan estar definidas. Tienes que saber cuál es el estado de relación que tienes con ellas. Yo creo que eso es... Si no, entraríamos ya en un déficit democrático importante. Sí, o sea, yo creo que eso no... O sea, no podemos decir... la flexibilidad no puede dar cabida a todo. O sea, necesitamos instituciones claras. Yo creo que eso no es una cuestión menor.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso decía que no conozco bien en profundidad la situación, pero no creo que sea una situación anárquica tampoco. Entonces, por eso mismo, en tanto que no es anárquica, se tendría que poder entender, ¿no? No, por eso yo no he utilizado nunca el concepto anárquico. No, yo lo he dicho. Y he dicho que me consta el trabajo que están realizando para avanzar en eso, pero que incluso antes de llegar a eso, o lo incorporan como una forma de contacto, que me parece interesante, es decir, oiga, definamos la institución incorporando a esta gente, o tenemos que dar un paso, o tienen que dar un paso más adelante y definirse. También yo creo que lo que estamos hablando apunta a una cuestión interesante, que es el tema de la revisión, ¿no? O sea, del propio programa. O sea, que a lo mejor estamos ahora intentando proyectar ya como algo muy definido, ¿no? De decir, bueno, vamos a definir el programa que va a tener el TEA de aquí a 10 años, ¿no? ¿Cuál es un pensamiento? Creo que es interesante, porque creo que es interesante pensar en la continuidad, ¿no? Y en la sostenibilidad de los proyectos, porque si no podemos caer en el de vamos a hacer ahora esto así, bueno, y ahora esto así. Pero por otro lado, pensar algo como una prueba revisable y de la cual luego podemos aprender para ir definiendo, bueno, digo, Realmente yo no tengo ni idea, quiero decir que no sabría plantearte cuál es la solución. O sea, pero es verdad que los centros necesitan archivos, es decir, ese trabajo que se haga tiene que quedar archivado, tiene que haber una relación, tenemos que saber qué se hizo desde que se fundó hasta ahora, cuál ha sido la línea de trabajo de un conservador o de otro, o sea, cuál es el sentido de esas, es decir, si no caemos en 1000 actividades, todas muy positivas, pero donde no se construye institución, no hay archivo, y el archivo es fundamental, al final es la base de la institución, es lo que te permite saber. Pero que la experimentación no quiere decir que no hay pero totalmente de acuerdo, pero en mi experiencia, cuando el proceso de experimentación, cuando lo abres una institución que está en proceso de mutación, por así decirlo, debe haber una base institucional potente que asuma todo ese archivo. Mi duda es, o sea, TEA debería ser consciente de eso y asumir ese archivo, ese trabajo de archivo para que todo esto no quede en la nada. No sé si yo por intentar hacer de puente... No, yo creo que estamos de acuerdo los dos, no hay que... Los dos, creo que y después me toca a mí. Estáis hablando de lo mismo, pero que tal vez toda esa idea de lo experimental, de lo especulativo, de lo orgánico, de lo abierto, de lo líquido, está relacionado con las prácticas artísticas o las prácticas de investigación que se llevan a cabo en un programa de residencias, pero el propio programa de residencias, tal como está ideado, gestionado, armado, tiene que ser muy sólido. Es decir, no puede ser una gestión especulativa, no puede ser algo abierto, o sea, en términos de estrategia, de objetivos, de definición, de la propia gestión, de financiación, de red, tiene que estar muy bien armado. Eso sí, puede ser un programa que en términos de contenidos puede ser absolutamente radical y experimental, sin objetivos, flexible, especulativo en términos artísticos, qué se enuncia, qué se produce, si es tangible, intangible, etcétera, etcétera. Ahí sí que puede haber una apertura y eso ya marcaría mucho el perfil de artistas o de curadores o de agentes culturales que estarían interesados en participar. Pero desde la institución mi posición es que esté muy pensado y muy bien armado. No son tiempos ya para especular desde la gestión, es decir, no. Esa es la potencia de beta, la medida que beta, es decir, es verdad que tú no vas con un fin claro, es decir, tú estás allí, pero eso queda registrado en un archivo ahí, eso tiene una continuidad en tiempo totalmente heterogénea, pero hay continuidad. Sí, sí. Yo quería apuntar, bueno, genial, tengo un listado, vamos por la primera y como mesa de... Le voy a cambiar el nombre, era mesa de diálogo, pero ya vuelvo a mesa de debate. Ayer lo apuntaba Karin, las instituciones están en un momento de repensarse, porque si no, más vale que desaparezcan, ¿no? En ese proceso de repensar la institución es en el que está ahora TEA, o sea, es un proceso a nivel general, a nivel nacional, mundial, como lo quieras llamar. Y repensar la institución, para nosotros repensar la institución implica también repensar la posibilidad o no de poner en marcha un programa de residencias. Creo que esos dos procesos pueden ir en paralelo. O sea, mientras repensamos la institución, cuál es nuestra misión, a qué nos debemos dedicar, ¿no? Porque es algo que se está produciendo a nivel mundial como vía
para la subsistencia o para que las instituciones continúen, funcionen, sean válidas o si no desaparezcan, en ese proceso se insertan estas jornadas, ¿no? Para ver, bueno, ¿debería TEA poner en marcha un programa de residencias o bien, como comentaba al principio, apoyar que los artistas vayan a otras residencias? Pero no lo veo como primero esto y después lo otro. Creo que se puede primero que TEA se defina y que después piense en las residencias. Yo creo que estamos en un proceso de redefinición, quizá para algunos de definición, para nosotros de redefinición, y también nos estamos planteando, bueno, la cuestión de las residencias artísticas, ¿no? Para mí es definición, pero dicho eso, a mí me parece positivo, porque es el que te he dicho, pero entonces documentemos que es un proceso en paralelo. O sea, que no parezca que se tienen puentes porque no sabemos hacia dónde tirar. Porque, o sea, es lo que partir de esa base, es decir, me consta que lo están haciendo bien, cometerán errores, seguro, pero eso es inevitable. Pero eso que estás diciendo es importante plantearlo, Yolanda. O sea, están en ese proceso. Llámalo tú de redefinición, para mí es de definición, pero eso creo que es totalmente, o sea, no es importante realmente. Pero es importante lo que tú acabas de explicar y es importante que lo expliquen. O sea, no me parece una cuestión baladí, es a lo que me refiero. Y quizá lo dijiste ayer, pero yo no lo había oído. Entonces, para mí eso sí cuenta lo que estás diciendo ahora. Karim tiene la mano... Ay. Que en todo caso lo que me gustaría añadir a lo que ya comenté ayer y lo que tú citabas, si repensamos los modelos de la institución, o en vuestro caso el que tenéis ahí, la cuestión nunca sería, y con esto respondo a un comentario posterior, hacer un corte y pego. En el sentido de cojo, por ejemplo, esta maravillosa experiencia del apartamento, que me encantó, y lo traslado a las salas del TEA. Esto no va a funcionar nunca. Hay que buscar definir bien los contextos y los formatos y buscar algo que no puede ser ni uno ni otra, porque no se puede trasladar así, porque sí, determinados entornos para insertarlo en otros. Esto creo que estoy totalmente de acuerdo con que no funciona, pero se puede reflexionar sobre distintos formatos, escalas, experiencias y ver cómo generar sinergias. Que no significa necesariamente que ahora todo tiene que venir al TEA y todo tiene que adaptarse como sea al formato de espacio que tiene TEA. No. A lo mejor pues, puede haber sinergia que TEA y el garaje o el patio o el tal, de alguna manera busquen una fórmula para potenciarse mutuamente. No absorber, sino crecer y buscar conexiones, teniendo en cuenta algo que también se habló ayer, la importancia que tienen las distintas escalas en las que pueden ocurrir determinadas cosas, generándose una dinámica, unas inquietudes, una energía que propicia algo, como hemos podido ver anoche, después de esos 5 días de colaboración y convivencia que tuvieran en el tanque, ¿no? Esto es muy importante tener en consideración esas escalas y que lo que tenga que ocurrir no necesariamente ocurra en el TEA, pero que puede estar conectado en el TEA y puede enriquecer el TEA como TEA puede buscar lo que sea interesante y dialogar con los colectivos para potenciarlos a ellos. También que el análisis de TEA o de estas posibles residencias debería tener en cuenta también las diferentes competencias de las administraciones públicas, es decir, las competencias que tiene el Cabildo de Tenerife o que quiere asumir el Cabildo de Tenerife, las competencias del Gobierno de Canarias, porque me da la impresión también,
cuando Yolanda comentaba lo de la línea, esta línea de dar herramientas para que los artistas se muevan, o un programa de movilidad, que de hecho lo que creo es que deberíamos exigir también, porque al Gobierno de Canarias que no se abstenga también de sus competencias, ¿no? Y creo que eso es que puede producir una mezcla de líneas y de una multiplicidad de proyectos, que al final, lo que decía también Gilberto, ¿no? Que lo que se hace es sumar actividades y actividades y actividades sin ninguna línea marcada, ¿no? Y ahí creo que es importante que las administraciones primero definan cuáles son sus competencias en torno a las artes visuales y que se exijan unos a otros que se cumplan, ¿no? No voy a contestar a Alejandro en cualquier caso. Sí que hay un aspecto de lo que dijo, bueno, el equipo sabe que yo estoy más en la posición de definición que de redefinición, pero como solo es un prefijo no tiene mayor sentido. Sí que es importante también entender a veces cuáles son los puntos y las centralidades. El problema es que estamos articulando un discurso en el que TEA vuelve a ser el centro. Y realmente en este campo, como posiblemente en otros, TEA no ha sido centro y igual no deba serlo. En estas dinámicas que hemos analizado, tanto las residencias de los artistas como de los casos prácticos, realmente desde la periferia, desde lo pequeño, desde el ámbito de lo doméstico, se han generado buenas dinámicas que han sido útiles para los artistas que las han compartido, que ya se están dando en este territorio y que por lo tanto también una de las misiones de TEA no es ver solo desde la atalaya del centro público con grandes salas y con unos fondos que en cualquier caso le permiten hacer ciertas cosas, no todas, pero ciertas cosas. Sí que hay que analizar, hay que mapear además qué es lo que está existiendo en el territorio y por supuesto entrar en diálogo con esos agentes. Desde mi punto de vista, y el equipo lo sabe, eso es lo que le falta a TEA. Un discurso propio que le permita entrar en un diálogo también con el resto. Va por esa línea de definición de la que habla también Gilberto. Yo la articulo en elementos como términos discursivos, es decir, tener un propio discurso que sea orgánico, que sea líquido, ahora que se nos ha muerto Bauman, pero la cuestión es cómo articular eso en un territorio donde ya están ocurriendo cosas y donde esas cosas que ocurren son capitalizadas y capitaneadas por centros mucho más pequeños que TEA, que deben ser faro para la institución en este caso. Hemos visto ejemplos como el apartamento Solar, aunque yo no estuve ayer tarde, pero conozco las dinámicas que realmente sí que enfocan y dirigen y han puesto una mirada muy clara sobre qué líneas prospectar. TEA puede estar ahí o decidir no estarlo, pero para eso tiene que ser consciente de lo que está ocurriendo y luego posicionarse y decir, oye, quiero estar y quiero estar de esta manera y con esta actitud, o no quiero estar y tomar esa decisión que también es lícita. Eso hay que coarticularlo con todos los agentes y ahí entra la academia, que es importante, y entra el sector. Y para eso, vuelvo a insistir en la misma palabra del origen, el discurso. Para entrar en dinámicas de diálogo con la academia y con el sector hay que tener un discurso. Luego, contraponerlo o estar de acuerdo o no, pero hay que tener un discurso propio que nos permita entrar en esa dinámica. Y yo creo que ahora lo que está TEA es buscando y prospectando también esas palabras. Es decir, yo creo que hasta el momento hemos encontrado términos, hemos encontrado frases, pero ahora hay que generar una sintaxis que nos permita articular un discurso completo con el que presentarnos. Más allá de las expectativas y de si eso entra en una sinergia de muchísimas cosas, pero bueno, son más amplias. Con respecto, por no callarme, efectivamente, Alejandro, con las sinergias y las competencias y toda esta cuestión, a mí cada vez me resulta más baladito el tema de las competencias. Es decir, al final, primero porque en cultura son concurrentes, con lo cual no hay que definir qué debe hacer uno, qué debe hacer otro. Lo que sí que tiene que estar claro es cuál es el panorama en el que nos movemos todos y que no haya un cierto ombliguismo desde cada una de las administraciones donde solo nos miramos
a nosotros mismos y realmente a veces se repiten acciones, a veces se solapan otras y se dejan lagunas importantes sin atender. Eso yo lo entendería, pero no desde el punto de vista de la competencia administrativa, lo vería desde el punto de vista de ordenar un espacio lógico donde todos los agentes estamos actuando y, en cierta manera, tenemos que coarticular ese discurso. Para eso, primero, en el caso nuestro de TEA es tener algo que decir y salir al mundo con ese algo que decir y luego, pues bueno, pues aliarnos con los que podamos aliarnos y enfrentarnos, si fuera necesario, con los que podemos enfrentarnos. Pero no es papel de TEA decirle al Gobierno de Canarias no haces esto o cumple estas competencias, porque es un agotamiento, en cierta manera, de las propias energías que necesitas para el día a día de lo tuyo. Que estoy de acuerdo con la idea de que TEA que no sea un centro en el mejor y en el peor sentido de la palabra, pero sí creo que TEA tiene que ser un nodo y eso es muy importante, ser nodo. Y también me parece muy importante lo que se comentó ayer en varios momentos. No es cuestión solamente que tengáis un discurso, sino también que tengáis esta capacidad de escuchar que estáis mostrando, de hecho, estos 2 días aquí. Esta idea de la escucha, que creo que ha sido Javier, que ayer lo estaba planteando en varios momentos, me parece muy importante saber escuchar, saber integrar el tejido que hay alrededor. Y luego, en cuanto al tema de las competencias, creo que vivimos en un momento en el que, si bien conocemos todo los problemas que tiene la administración pública aquí, allá, en todas partes, pero hay en este momento una urgencia que plantea el modo de optimizar recursos. Y para optimizar recursos me parece fundamental plantear conexiones incluso dentro de las distintas competencias administrativas, porque tiene resultados muy positivos para todos. A lo mejor es una labor que no se resuelve a golpe de teléfono, pero creo que a medio y a largo plazo todos tenemos que pasar por ello. Optimizando recursos tanto dentro del ámbito de lo público, pero también lo que hemos visto estos 2 días aquí, sumando iniciativas públicas, privadas, comunes y buscar nuevos formatos y nuevas constelaciones que permiten coevolucionar. Y eso me parece muy importante y se ha visto proyectos con resultados muy positivos que han funcionado en ese sentido. Y creo que allí podemos al menos estudiarlo y ver qué tipo de constelaciones pueden ser alcanzables en el contexto en el que os movéis aquí, pero en todo caso yo lo sugeriría. Yo tengo una pregunta y es que ¿quién se espera o quién está actualmente definiendo o intentando definir TEA? Porque no me queda claro, y también es una pregunta que me viene a la hora de plantearse el concurso de dirección, ¿no? Que en principio comentabais ayer que se iba a lanzar este año. Si en las bases del concurso se espera que venga una persona de fuera con una propuesta de definición de TEA, o se busca más desde TEA o desde quien esté definiendo TEA, plantear una serie de prioridades o líneas de trabajo, y se espera que venga que una persona se presente con un plan estratégico sobre cómo dar respuesta a esas prioridades. Porque es algo que no me queda claro y tengo curiosidad. Yo no voy a contestar a esa pregunta.
creo que deben contestarla los que la tienen que contestar, el director insular de Cultura yo sí, del Cabildo de Tenerife. La quiero contestar, sí. Vamos a ver, la definición de TEA ahora mismo hay todo un histórico, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, todo esto suma muchos elementos al campo semántico en la toma de esas decisiones. Así explicadas, probablemente queden hilos sueltos, queden lagunas que parece que no tienen explicación, pero bueno, que la estamos buscando. La definición no va a venir, o no queremos que sea, por un agente externo, porque ese fue un modelo que ya tuvimos, funcionó como funcionó, bien, mal, regular, daría igual, pero que dio paso a un contexto en el que esa ausencia generó una serie de dinámicas en el propio equipo de TEA que hay que poner en valor. La decisión ha sido respetar todo ese trabajo que los compañeros habían hecho y ponerlo en valor y hacerlo visible. Y eso pasaba por una definición interna de qué es este espacio, cómo se relaciona. Yo hablaba ayer, por incidir también en lo que Karen acaba de comentar, yo hablaba del modo relacional. Efectivamente, nosotros no somos más que un agente dentro del territorio, un nodo más o menos potente, pero un nodo de él, y siempre vinculado o intentando establecer esa visión relacional con el resto de agentes que ya están operando o que pretenden operar o que han operado y han desaparecido por X circunstancias, no solo la crisis. Y en ese análisis es en el que estamos. Ese análisis ahora mismo es interno de TEA y consiste en la definición de sus perfiles para cuando saquemos esa plaza va a ser claro el perfil que también se busca, es decir, un perfil que se adecue a todo ese trabajo que ya una serie de profesionales que están operando en TEA han venido realizando en estos años de ausencia de ese otro modelo anterior. Ha habido una especie de orfandad. Esa orfandad ha obligado a un sistema mucho más abierto, mucho más horizontal, y esa visión es la que queremos aplicar, porque además se corresponde mucho más con las visiones que estamos planteando. Por lo tanto, es aprovechar algo que ocurrió para plantear un nuevo modelo que también genere una nueva praxis. En esa praxis en la que estamos, hablando, escuchando e intentando relacionarnos con el resto. Había un cierto autismo anterior y bueno, y ahora estamos todavía probablemente balbuceando o aprendiendo a dar esos pasos. Nos queda seguramente mucho camino. Pero ese camino, el poco que haya sido y lo poco que hayamos podido andar, no queremos perderlo, queremos ponerlo en valor y que eso defina una línea clara de, bueno, esto es lo que se presenta y esto es lo que presentamos para encontrar un perfil adecuado que pueda llevar esa responsabilidad, pero asumiéndolo en una visión colectiva, en una visión horizontal, en una visión de equipo que ya ha venido trabajando con profesionales que se han encargado de cada uno de esos ámbitos durante este tiempo. Y en ese momento es en el que estamos. Bueno, yo hablo desde Solar no, sino desde mí ahora. Hoy no llevamos camiseta, así que cada uno es independiente. Bueno, un poco hemos hablado de hay que definir, hay que redefinir, y al final todo este tipo de cosas son cosas que están en la base, que hay que tener claras. Pero también creo que hay que un poco pasar a la acción, ¿no? Que hay que aportar ideas reales y de generación. Aunque hablo como Lola, yo estoy fuera, pero yo estuve aquí, yo trabajé aquí, yo sé cómo funciona todo esto, estuve desde el inicio, con lo cual creo que hablo con un poco de conocimiento de causa de lo que puede aportar, ¿no? Como tú estabas diciendo, José Luis, hay unas líneas de trabajo bien claras, ¿no? Que son exposiciones temporales, la colección con su conservador también, un departamento de educación y unos audiovisuales, y luego hay un departamento transversal, que es el de producción, que asiste a todos los demás departamentos, ¿no? Eso es básicamente lo que esté, a pesar de que también esté la biblioteca aquí incluida, la biblioteca municipal, que esté el patronato de actividades musicales, bueno, actividades musicales no, pero bueno, patrimonio y otro tipo de cultura en general, ¿no? Entonces TEA es una cosa como que a lo mejor yo no debería decir esto, pero bueno, lo digo.
El caso es que yo creo que para empezar a plantear una línea de residencia, lo que habría que hacer primero es plantear una línea de trabajo desde TEA que incluyera cosas como las residencias, ¿no? Pero que tendría que ver más bien con una relación externa, con una relación pública de TEA hacia afuera. Porque las exposiciones temporales, si uno lo mira desde lejos, en el fondo no son cosas que vienen sino de otros sitios para adentro. La colección sale de dentro hacia adentro, la mediación es algo que está dentro y el departamento de audiovisuales también está dentro y el departamento de producción lo que hace es asistir a todo lo que está dentro. Entonces hay que empezar a pensar en que si uno quiere estar también fuera, tiene que generar un departamento o una línea de trabajo que esté más en relación con lo que está fuera, ¿no? Y que esas relaciones no sean solamente a partir de lo económico, ¿no? Sino que tengan que ver también con el cuidado de las personas, que tengan con el cuidado de los proyectos y la visibilidad de esos proyectos. Y en esto, por ejemplo, me refiero a, y esto no tiene que ver con TEA, sino con Canarias Cultura en Red, que tiene una línea de financiación por la que tanto nosotros como Solar pudimos ir a Puerto Rico, como Luna pudo ir a Ecuador o como cualquiera de nosotros que va a algún sitio se lo paga, porque básicamente tenemos ese tipo de ayudas, nos pagan los viajes, pero luego no hay una visibilidad de esos proyectos. A nosotros nos pidieron una memoria, pero nadie lo ha visto lo que hemos hecho, a no ser que alguien nos lo pida. Yo creo que es una obligación también de la ciudadanía, cuando utiliza los recursos públicos, visibilizar en qué los ha utilizado, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de relaciones también se tienen que fomentar desde esas líneas de trabajo que tienen que estar bien solidificadas, bien fundamentadas teóricamente para poder luego ejercerlas en la práctica, ¿no? Y eso es lo primero que tiene que hacerte es qué tipo de relación, o creo yo que debe hacer, que no es lo que tenga que hacer, qué tipo de relación quiere con lo público, en el sentido no solamente de dinero público, sino con el público, donde se incluyen, no nos olvidemos, también a todos los ciudadanos y ciudadanas que no son artistas, pero que sin embargo tienen el mismo derecho a conocer lo que se está haciendo aquí y donde tenemos que poner un poco los esfuerzos también. Entonces, creo que tiene que haber una línea de relación pública bueno, sé que han hecho ahora, por ejemplo, lo de Garachico y lo de Candelaria, que son salas que están en otros municipios, que TEA en Garachico, TEA en Candelaria, que tienen esta vocación, pero no basta o por ejemplo, el proyecto que financiaron a través de patrocinio a Solar, un proyecto completo, que a pesar de que nosotros lo consideramos una colaboración, en realidad en el contrato ponía patrocinio, con lo cual esas palabras son importantes. Creo que tiene que haber una relación más allá de ir allí y poner la exposición, o más allá de ir allí y dar el dinero, ¿no? Y eso pasa por una acción muy clara, que es de la firme vocación de generar relación en tanto humana, porque otras no van a existir, ¿no? Otras relaciones no van a generar nada. O sea, creo que la relación humana es la que realmente va a generar algo, ¿no? Bueno, es un apunte.